vive, Espíritu Santo, vive iglesia conmigo. Espíritu Santo, te pido que venga con poder, con unción a través de la palabra. Que esa palabra transforme y cambie mi corazón, mi vida. Amén. La gloria sea para Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que están presentes. Pueden sentarse, iglesia. La gloria sea para Dios. Es una bendición para mí, un privilegio de estar aquí nuevamente predicando la palabra de Dios. En verdad, para mí es una bendición de parte del Espíritu Santo de Dios que Él pueda abrir un espacio para predicar su palabra. Amén. Qué bonito, hermano, estar en la presencia de Dios. Qué bonito es derramar nuestro corazón al Espíritu Santo. Amén. Y como decía la salmista, Espíritu Santo, ven y derrama tu fresca unción sobre nuestras vidas. Amén. Y pedirle también al Espíritu Santo de Dios que Él pueda derramar su presencia a través de la palabra. Amén. Porque la palabra transforma y cambia nuestras vidas. Amén. Quiero darle la bienvenida. Si hay algún hermano que nos visita por primera vez, puede levantar su mano. Todos somos de la casa. Por allá tenemos a un joven. Dios te bendiga, varón. Dios te cuide. Amén. De seguro Dios tiene una palabra de bendición para ti. ¿Cómo le dice la iglesia? Sea bienvenido. También le damos la bienvenida a todas esas personas que están conectadas con nosotros, que hoy tomaron un tiempo para recibir una palabra de parte de Dios. Quiero decirte de parte de Dios que hoy el Espíritu Santo de Dios va a tocar tu corazón a través de esta enseñanza. Amén. Le damos la gloria a Dios y le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios. Para poder predicar, nosotros que llevamos esta palabra, necesitamos al Espíritu Santo de Dios para que sea Él y no seamos nosotros. Quiero pedirle a la iglesia que usted pueda cerrar sus ojos y pedirle al Espíritu Santo de Dios que me use a este siervo como instrumento suyo. Y pídale al Espíritu Santo de Dios que esta palabra pueda llegar, tocar su corazón. Dígale ahí en su intimidad: Espíritu Santo, quiero que esta palabra llegue hasta lo más profundo de tu corazón. Amén. Dígale ahí con reverencia, dígale: Espíritu Santo, hoy atesoro esta palabra. Dígale: Espíritu Santo, he dedicado un tiempo para buscar de tu presencia, para recibir una palabra que transforme y cambie mi vida. Amén. Dígale allí donde usted está en su intimidad: Espíritu Santo, usa al hermano Elio como instrumento suyo. Úsalo, Espíritu Santo, que no salga palabra de hombre, sino que salga palabra tuya. Amén. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana quiero encomendarme en tus manos y pedirte, Espíritu Santo, que no sea yo, sino que sea usted a través de mí. Que en su unción fresca fluya de una manera muy especial en esta mañana. Amén. La gloria sea para Dios. Puede aplaudir al Señor. Qué bendición, hermano, poder predicar la palabra de Dios. Y para mí es una bendición, como le decía al comienzo, poder llevar la palabra de parte de Dios. Como el Espíritu Santo abre un espacio en mi vida para predicar la palabra. Y sabe algo, iglesia, lo aprovecho al máximo, me gozo, me preparo, porque para mí es una bendición poder predicar la palabra de Dios. Y una palabra que compartía con mi hermano antes de empezar, que he tenido lucha para darla, pero aquí estoy, hermano, siendo usado por el Espíritu Santo de Dios. Y esta palabra tiene como título: Dios hará un milagro en tu vida. Dígale al que está a su lado: Dios hará un milagro en tu vida. Dígale, créelo, que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Amén. Antes de empezar esta prédica, hermano, usted tiene que estar convencido de que Dios va a hacer un milagro en su vida. Convencido, hermano. Eso es tener fe. Convencimiento de lo que se espera, hermano. De que Dios va a hacer algo extraordinario. Antes de que termine este año, Dios va a hacer algo extraordinario. Y como dice el pastor Carlos, en un de repente de Dios
Dios va a impactar con su poder nuestras vidas y recibiremos lo que estamos anhelando. Amén. Y quiero compartir esta palabra en Marcos 5, hermano. Vamos a leerlo desde el 21 en adelante. Compartir una historia de una mujer que estaba pasando por una situación difícil, hermano. Quizás usted se pueda identificar como esta mujer en una situación parecida o igual, hermano. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Diga conmigo, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Diga conmigo, le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y vemos aquí, iglesia, una historia de esta mujer. Pero antes de compartir esa historia de esta mujer, también había un segundo personaje, que era Jairo, con una necesidad parecida a esta mujer. Y quiero que usted pueda tener en cuenta a Jairo como punto de referencia para ver la actitud de los dos personajes que vamos a estudiar en esta mañana. Pero quiero compartir a esta mujer, una mujer que estaba pasando por una situación difícil, hermano. Pasando por una situación de una enfermedad. Y dice la palabra que tenía 12 años, hermano, con un flujo de sangre. Qué difícil para las mujeres tener esa enfermedad o padecer esa patología. Una enfermedad donde la mujer se tiene que recluir en la intimidad, en la soledad, donde poco a poco se va deteriorando, donde poco a poco va perdiendo la fuerza, porque la hemoglobina, por el fluir de la sangre, se va perdiendo. Y dice la palabra que esta mujer estaba padeciendo esta enfermedad. Pero aun cuando estaba padeciendo esta enfermedad y estaba sufriendo por 12 años, hermano, también estaba padeciendo, querida iglesia, querida mujer que me escucha, también estaba padeciendo otras enfermedades por causa del flujo de sangre. Una mujer que estaba padeciendo por la enfermedad y también, querido hermano, querida mujer, por los médicos, porque hay momentos donde nosotros buscamos la ciencia médica, buscamos la medicina, y al ver no ver resultados en nuestras vidas, eso trae aflicción. Esa mujer tenía una aflicción, tanto como por la enfermedad, también por sus médicos. La gloria sea para Dios. Una mujer que también estaba padeciendo por aflicción, por rechazo, porque para la cultura judía, una mujer que tuviera un flujo de sangre era impura, era rechazada por la sociedad. Aparte de esta mujer tener ese flujo de sangre, estaba siendo rechazada por la sociedad. Había tristeza, había desánimo, había falta de fe en ella. Ya se le habían agotado todas las fuerzas, hermano.
Por 12 años ella estaba padeciendo, hermano. Y padecer una enfermedad o una situación difícil en nuestras vidas, por 12 años, hermano, uno pierde la esperanza. Y esa mujer se encontraba en ese momento, en esa situación, sin esperanza, hermano, con dolor, con rechazo, con desánimo. Y muchas veces el enemigo nos va acorralando, hermano, así como esta mujer, poco a poco, con rechazo, con enfermedad, con falta de fe, acorralándonos para que nosotros caigamos en depresión, en tristeza, para que nos encerremos en nuestro dolor. Así se sentía esa mujer. Yo no sé si tú padeciste lo mismo que esa mujer. Yo no sé si tú estás padeciendo algo igual o similar a esta mujer de flujo de sangre. Quizás tú estás padeciendo por tristeza, por rechazo de tus familiares, de la sociedad. Quizás tú estás padeciendo por alguna situación difícil en tu familia, así como esta mujer. Y el enemigo te está acorralando, te está llevando poco a poco para que tú te encierres en tu tristeza. Quizás el enemigo te está llevando así como esta mujer, 12 años. O quizás el enemigo te ha tenido como esta mujer por 5, por 9 o por 20 años, padeciendo una patología o una enfermedad o una situación que te está llevando, acorralando para que tú caigas en tristeza y pierdas la fe. Así se encontraba esta mujer, sin esperanza, en tristeza, sin ver una solución para su vida. Pero yo vengo en esta mañana de parte del Espíritu Santo de Dios a traerte una palabra de parte de Dios para tu vida, para que tú la tomes, así como esa mujer de flujo de sangre que tomó esa palabra. Yo vengo a decirte de parte de Dios que Dios hará un milagro en tu vida. Dios hará un milagro en tu vida, iglesia. Tú tienes que creerlo, de que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Yo no sé por cuántos años han estado en tristeza, han estado en una situación difícil en tu vida, pero Dios hará en ti un milagro. Tú tienes que creerlo, iglesia. Tú tienes que creer de que Dios va a transformar y cambiar la situación que tú estás viviendo. Tú tienes que creer en un Dios todopoderoso. Y yo leía la historia, hermano, y no había esperanza para esa mujer. No había oportunidad para ella. Yo vengo a decirte de que sí hay oportunidad. Hay una oportunidad en Cristo Jesús. Yo te vengo a hablar en esta mañana de Jesús, el Dios de los milagros. Yo vengo a hablarte en esta mañana de Jesucristo, el Dios todopoderoso, el Dios que convierte lo imposible en posible. Vengo a hablarte en esta mañana con poder, con unción de parte de Dios, para hablarte de Jesucristo, para que tú, que en esta mañana veniste sin esperanza, o tú que estás conectado y el enemigo te ha acorralado y te ha dejado sin esperanza, yo te vengo a hablar a ti que estás conectado, a ti mujer, a ti hombre que estás padeciendo por una enfermedad o una situación difícil. Hay una oportunidad para tu vida en Cristo Jesús. Hay una oportunidad, iglesia, en Cristo Jesús para nuestras vidas. Quizás el enemigo nos ha acorralado, quizás el enemigo ha puesto situación en nuestras vidas, pero hay una oportunidad para nosotros. Hay una oportunidad en Cristo Jesús y tú tienes que creerla. Ese es mi propósito de hoy como predicador, llevarte a que tu esperanza se pueda levantar, llevarte en este momento a través de la palabra para que tu fe crezca, para que tú te levantes de la situación donde el enemigo te ha puesto, iglesia. Ese es mi propósito como hijo de Dios, ese es mi propósito como predicador, levantar tu fe a través de la palabra. Amén. Poder tocar tu corazón a través de la palabra.
Es el propósito del Espíritu Santo en abrir un espacio en el hermano Helio para que hoy pudiera estar predicando, hermano. De poder traerte una palabra de esperanza. En decirte de parte de Dios de que sí hay oportunidad de salir donde el enemigo no ha puesto, hermano. Hay una oportunidad en Jesús, el Dios de los milagros, hermano. El Dios de poder. El Dios que para Él no hay nada imposible. Yo no sé cuál sea tu situación, pero hay una oportunidad en Cristo Jesús. Dios hará un milagro en tu vida. Pero tú lo tienes que creer. Lo tienes que creer, iglesia. Y esta mujer no tenía oportunidad. Pero dice la palabra que cuando ella escuchó de Jesús, dice que ella desde lejos escuchó a Jesús. Y cuando ella vio a Jesús desde lejos, tuvo fe. Amén. Y vamos a compartir dos cosas que hizo esta mujer para recibir su milagro. Lo primero que tuvo que hacer o que hizo esta mujer es tener una fe anticipada. Creyó antes de recibir su milagro. Dice la palabra que cuando ella escuchó de Jesús, y ella dijo: si tan solo tocaré su manto, seré sana. Fe anticipada, hermano, antes que suceda el milagro en nuestras vidas. No había posibilidad en ella. Nadie le garantizaba a esta mujer que Jesús le iba a hacer su milagro. Nadie le garantizaba a ella que el poder de Dios se iba a derramar en su vida, hermano. Pero ella creyó en su corazón de que si tocaba el manto de Jesús, ella iba a recibir la sanidad. Ella iba a recibir respuesta a su sufrimiento, que no lo tuvo en la medicina, no lo tuvo en los doctores, no lo tuvo en su posición económica, pero ella dijo: tan solo tocar el manto de Jesús, yo voy a recibir sanidad. Tenemos que creer, hermano, tener una fe anticipada antes de recibir nuestro milagro. Creer que vamos a recibir el milagro. Amén. Es por eso que le decía al comienzo, iglesia, que usted tenía que creer que iba a recibir su milagro. Yo no sé por qué estás orando o qué milagro le estás pidiendo al Señor, pero tú tienes que creer primeramente en tener una fe anticipada antes de recibir tu milagro, y verás la gloria de Dios. Amén. Esta mujer lo creyó, hermano, oyó con fe. Muchas veces creemos en Jesús, escuchamos de Jesús, pero no escuchamos con fe, porque a veces nos predican de un Jesús que sana a los enfermos. Lo escuchamos, pero no lo creemos en nuestro corazón. No caminamos de acuerdo a lo que escuchamos. Esta mujer escuchó de Jesús y creyó en su corazón. Amén. Y ella declaró la palabra. Ella declaró lo que iba a pasar más adelante. Fe anticipada, hermano, para recibir nuestro milagro. Creer antes de que suceda lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Fe anticipada, hermano. Y el ver a esta mujer también me hace recordar al centurión, hermano. Un hombre que escuchaba de Jesús y tenía a uno de sus siervos enfermo, y fue a Jesús a buscar ayuda. Y se presentó delante de la presencia de Jesús y le dijo: Jesús, necesito tu ayuda. Necesito que tú ores por este enfermo. Y Jesús, dándole respuesta a su necesidad, hermano,
Jesús le dice, vamos. Mas la fe de este hombre, le dice Jesús, no es necesario de que tú entres a mi casa, tan solo declara la palabra y él será sano. Amén. Fe anticipada, Amén. fe que toque el corazón de Dios, Amén. fe que haga que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Fe, hermano, anticipada que de lo que estamos viviendo pueda suceder. Aleluya. Una fe anticipada que libere el poder de Dios, hermano. Y vemos en esta historia, hermano, cómo es Jesús, el Dios Todopoderoso. Hay cosas en la palabra, hermano, que usted la lee y usted físicamente no se lo muestra la palabra, pero en la intimidad con Dios, Él se lo revela. Amén. Y usted lee la historia y dice que Jairo, uno de los principales de la sinagoga, fue en busca de Jesús. Y dice la palabra que Jesús iba a la casa de Jairo. ¿Y quién era Jairo? Jairo era uno de los principales de la sinagoga, un hombre importante, hermano. Un hombre quizás con recursos económicos, ¿verdad? Y dice la palabra que Jesús iba a la casa de Jairo. Pero ¿quién era la mujer? Una mujer desconocida. Una mujer quizás sin una posición económica, sin ningún título. Una mujer que estaba en el anonimato, hermano. Ni siquiera la palabra señala el nombre. Pero ahí vemos quién es nuestro Dios. Ahí vemos cómo es Jesús realmente en nuestras vidas. Un hombre, un Dios todopoderoso, Aleluya. que se muestra en misericordia, que no tiene distinción de persona, que no ve el estatus social tuyo, que no ve tu vestimenta, que no ve tu pasado, que no ve en qué lugar estás. Él simplemente en su misericordia se derrama en ayuda de todo aquel que lo necesita. Amén. Quizá esa mujer no tenía ningún título, quizá esa mujer no era una mujer importante, era desconocida, pero la misericordia de Dios se derramó para su vida. Amén. Dios le estaba demostrando a ella y nos está diciendo a nosotros, querida iglesia, que Dios no tiene distinción de persona. Él no ve cuál es el estatus social en tu vida para derramar su poder. Amén. Ahí nos enseña la palabra de que para Jesús no importa en la posición que tú estás para darte un milagro. Es por eso que yo te digo, cree, iglesia, de que Dios hará un milagro en tu vida. No importa en qué posición estás, no importa si tienes dinero, si tienes un título, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Porque la misericordia de Dios se derrama, iglesia. Y Dios se derramó en esa mujer, hermano, por su fe. Una fe anticipada, hermano. Una fe que impacta el corazón de Dios. Una fe, hermano, que llevó a esa mujer a la presencia de Jesús. Y quiero que usted pueda analizar la fe de esta mujer, lo que ella hizo por su milagro. Una fe anticipada, hermano. Creer que Dios va a hacer nuestro milagro. Ella creyó, hermano. Amén. Y cuando creemos de que Dios va a hacer un milagro en nuestras vidas, hermano, no es fácil. Pero tenemos que determinarnos en caminar, en ir en pos de Jesús. Amén. Caminar convencido de que Dios va a hacer el milagro en nuestras vidas. Amén. Para esa mujer no era fácil, hermano. Para esa mujer no era fácil. Porque literalmente ella vio a Jesús, declaró la palabra y dijo, si tan solo tocar
tocaré su manto, seré sana. Pero la trayectoria donde él ya estaba en su casa, para donde estaba Jesús, ese camino no era fácil para ella recibir su milagro. No era fácil, hermano. Primeramente porque ella tenía una condición de que estaba débil por el fluir de la sangre. Ya no tenía fuerza, hermano. Había muchos obstáculos para ella llegar a Jesús. Pero ella en su corazón solamente pensaba: yo voy a llegar a la presencia de Jesús. Yo voy a llegar a mi milagro. Jesús me va a sanar. Jesús me va a sanar. Jesús me va a sanar. Esa es la fe que yo te vengo a hablar en esta mañana. Que tú tengas ese convencimiento. Que tú tengas, querida iglesia, ese convencimiento de esa mujer. Yo sé que mi milagro va a venir. Yo sé, porque sé que mi milagro lo voy a recibir, iglesia. Esa mujer estaba convencida que su final era Jesucristo. Tú tienes que tener un convencimiento de que tu milagro va a venir, iglesia. De que ese milagro que tú le estás pidiendo, Dios se lo va a dar a cada uno de nosotros. Fe anticipada, hermano. Tener ese convencimiento como esta mujer, que aun cuando haya obstáculos, aun cuando no tenga fuerza, voy a luchar por mi milagro. Amén. Quiero darte una palabra de parte de Dios. Tú que estás pidiendo por un milagro, no sé cuántos años estás pidiendo por ese milagro. Lucha por tu milagro. Amén. Haz como esta mujer, declara la palabra y pon tu mirada en Jesús. Camina convencida de que vas a recibir tu milagro. Amén. Esa mujer estaba convencida que su final era Jesucristo, que en ese final, el encuentro con Jesucristo, iba a recibir su milagro. Pero habían obstáculos, hermano. Había obstáculos en su caminar para su milagro, que solamente la fe anticipada en su vida y en su corazón iban a derribar lo que el enemigo había puesto. Muchas veces el enemigo nos acorrala como esta mujer, pero también nos coloca obstáculos, hermano, para que nosotros no sigamos luchando por nuestro milagro, para que perdamos la fe, hermano, de que Dios va a hacer el milagro, hermano. Y en esa historia, hermano, si usted se detiene a meditar la palabra, el Espíritu Santo le va a traer a su vida cosas escondidas, hermano, que lo va a ayudar a usted a ver lo que usted tiene que hacer para encontrar su milagro. Dice la palabra que era una multitud que seguía a Jesús. ¿Qué es una multitud, hermano? Mucha gente, hermano, detrás de Jesús. Y dice la palabra que la multitud apretaba a Jesús. Jesús le costaba hasta caminar, hermano. Y esa mujer, yo me imagino que cuando vio a Jesús y vio a la multitud, el enemigo en su mente le podía traer: tú no vas a llegar, ya no tienes fuerza, es difícil, desiste, clama desde aquí por tu milagro, pero no vayas a Jesús. Pero su fe, hermano, el determinarse ella en tener esa fe en Jesús, fue lo que hizo que Jesús liberara su poder para su milagro. Determinarnos en fe, iglesia. Tú que estás esperando un milagro, determínate a caminar en fe, en pos de Jesús, para recibir tu milagro. Si tú has perdido la esperanza, querida mujer que me escucha, querido hombre, tú que estás esperando un milagro, quizás tú perdiste la esperanza.
El Señor te dice, hoy lucha por tu milagro, lucha por tu milagro, camina por tu milagro, derriba los obstáculos por tu milagro, no te desanimes, cree en Jesús como esta mujer, cree en Jesús como esta mujer y verás que hay una historia escrita para tu vida. Una mujer, quizás que en el comienzo de la historia, querida iglesia, de su historia, de padecer el flujo de sangre por 12 años, en su comienzo no era conocida, pero en el caminar de fe hacia Jesús se escribió una historia que tú y yo hoy estamos compartiendo. Quizá en ti hay una historia que está por comenzar en Cristo Jesús. Quizá el enemigo te llevó a una situación de padecer tristeza, desánimo, depresión, una situación difícil, pero en tu caminar de fe hacia Jesús, el Espíritu Santo va a escribir una historia. Quizás hoy tú estás recibiendo esta palabra para levantar tu fe, para seguir creyendo, para levantar tu ánimo, para retomar fuerza. Pero el día de mañana habrá una historia en ti para contar a otras personas. Habrá una historia, así como esta mujer, donde tú vas a testificar y decir, yo fui esa mujer que padeció el flujo de sangre, pero ahora el Señor me sanó. Quizás tú le puedas decir a otras personas, en un tiempo el enemigo me tuvo en depresión, me tuvo en problemas con mi familia, pero soy testimonio del poder de Dios. Soy testimonio de que Dios hace milagros en nuestras vidas. Soy un testimonio de que hay un Dios todopoderoso que lo imposible lo vuelve posible, querida iglesia. Hay una historia por escribir en nuestras vidas por la fe anticipada en nuestras vidas. Y no era fácil, hermano. No era fácil para esta mujer. Y me quiero detener en el caminar de esta mujer para recibir su milagro. Porque el Espíritu Santo a muchos les va a hablar en esta mañana. Para esta mujer no era fácil, hermano. Y dice la palabra que esta mujer iba arrastrándose, hermano, para llegar. O si literalmente, si usted le da una interpretación médicamente de una mujer que padezca del flujo de sangre por 12 años, ya esa mujer no tenía fuerza, hermano. Porque si no tenemos un buen fluir de la sangre, no tenemos fuerza. Era una mujer que también, por la situación difícil que estaba viviendo, ya había perdido la visión, tenía desánimo. Pero en su caminar, iglesia, quiero que usted pueda atesorar esta palabra. Dice la palabra de Dios que había una multitud con Jesús. Y ella se determinó en ir hacia Jesús para recibir su milagro. Pero en ese caminar, iglesia, en ese caminar, el enemigo va a colocar obstáculos para que tú y yo desistamos de seguir creyendo y luchar por nuestro milagro. El enemigo va a colocar situaciones o a personas para que tú y yo no sigamos luchando por nuestro milagro, para que tú desistas, para que tú te quedes estático en tan solo esperar un milagro. Esta mujer creyó de que Jesús iba a hacer un milagro en su vida, pero ella también se determinó en ir hacia Jesús. Hoy en día muchas personas que están pidiendo por un milagro se han quedado estáticos, porque el enemigo le ha colocado situaciones en su vida o palabras que han escuchado de parte del enemigo y se han detenido a tan solo esperar por el milagro de Jesús, pero no están en movimiento como esta mujer en ir al final de su historia a encontrarse con Jesús. Quizás tú estás clamando por un milagro y te has detenido por situaciones en el camino que te han hecho desistir de tu fe,
te han menguado la fe que tienes, que Jesús va a hacer un milagro en tu vida. Amén. Y nos quedamos estáticos, nos quedamos en el cuarto, encerrados en depresión. ¿Cuántas personas hoy en día? Y se lo expresaba a mi esposa ayer, por personas que he orado, por matrimonios que he orado, matrimonios que han sido restaurados, hermano, pero matrimonio que el enemigo ha puesto resistencia, y dejé de orar. Y le decía, mi amor, le decía eso a mi esposa, creo que tengo que pedirle perdón al Espíritu Santo de Dios, porque en el transcurso de mis oraciones por los matrimonios que ya están destruidos, hermano, me detuve y el matrimonio se detuvo, hermano. Tengo que seguir orando porque esta palabra ha tocado mi corazón, que no me puedo detener hasta encontrar mi milagro. No me puedo detener como intercesor de los matrimonios, en seguir orando, porque ellos van a recibir restauración de parte de Dios. Esta mujer se determinó en creer en Jesús y no quedarse en depresión en su casa. Tú que estás orando por un milagro en tu vida, no te detenga. La palabra de Dios es: no te detenga y avanza. Es la segunda vez que escucho esta palabra de parte del Espíritu Santo de Dios en esta semana. No te detenga y avanza por tu milagro. No te detenga, iglesia. Es la segunda vez que el Espíritu Santo nos ministra a nuestras vidas. No te detenga y lucha. Avanza por tu milagro, porque al final de tu historia verás al Dios Todopoderoso mostrándose con poder y gloria, y pasarás del ser una persona sin fama, sin ser reconocida, a ser una persona con una historia que transformará y cambiará la vida de otra persona. Porque esta mujer era desconocida, ni siquiera la palabra registra su nombre, pero esta historia, hermano, transforma y cambia nuestras vidas. Esta historia de esta mujer desconocida transformó y cambió la vida de este hombre como intercesor del matrimonio, de que tiene que seguir luchando, orando por los matrimonios. Transformó y cambió mi vida. Esta mujer desconocida, Dios escribió una historia que en esta mañana te dice a ti que estás orando por un milagro: sigue luchando, no te detenga, avanza, llega al final, que es Jesucristo, y verás tu milagro. Una fe anticipada. Si esto es para el Señor, apláudale con fuerza. Apláudale con fuerza. Apláudale con fuerza, iglesia. Porque lo que el Espíritu Santo te está revelando en esta mañana va a transformar y cambiar tu vida. Lo que el Espíritu Santo te está dando a través de la palabra de quién es Jesús de Nazaret va a transformar y cambiar tu vida. Va a derribar lo que el enemigo ha levantado para hacerte retroceder. Va a derribar lo que el enemigo ha levantado o te ha hecho para que te cerraste en tu cuarto en depresión. También podemos ver en esta historia, en el caminar de esta mujer para llegar a Jesús, las palabras de la multitud. ¿Cuántas veces, hermano, estamos orando por un milagro en nuestras vidas? ¿Cuántas veces oramos para que nuestra familia sea restaurada? Para que Dios haga un milagro en nuestras vidas, y las palabras nos marcan nuestro corazón, para que tú y yo no detengamos, para que tú y yo perdamos la fe de que sí vamos a recibir nuestro milagro. Amén. En esa multitud, el ver a esa mujer, literalmente, hermano, si usted se mete en la historia, una multitud que seguían a Jesús para ver su milagro, Santo. pero no creían en Jesús, tan solo eran espectadores. Y me imagino que el ver a una mujer arrastrándose por el suelo para llegar a Jesús, hubieron muchos que decían palabras sobre ella. Quizás no lo dice la palabra literalmente, hermano, por la situación que se estaba viviendo en ese momento. Quizás
Quizás hubieron personas que le decían a esa mujer, no sigas hacia Jesús, que no vas a llegar, arrastrándose, no vas a llegar. Hay mucha gente, no te van a dejar pasar. Quizás hubieron palabras que hirieron el corazón de esta mujer. Quizás hubieron palabras que marcaron la vida de esta mujer, pero esta mujer se determinó llegar a su final, que era Cristo Jesús. En esta mañana quiero hablarle a toda persona que está esperando un milagro de parte de Dios, y la palabra de parte del enemigo ha marcado tu vida, que te han dicho, tú no sirves, Dios no va a hacer tu milagro, no verás la transformación y el cambio en tu vida. Quiero hablarte a ti, que fuiste marcado por una palabra, para que te detuvieras en tu fe, en avanzar a encontrarte con tu final, que es Cristo Jesús. Dios hará un milagro en tu vida. Esa es la palabra de parte de Dios para toda persona que el enemigo lo ha marcado con una palabra, o quizás tus familiares, los seres más queridos, o quizás la misma iglesia ha marcado tu vida, los hermanos han marcado tu vida, pero Dios hará un milagro en tu vida. Y te lo digo como testimonio, iglesia, te lo digo como testimonio de que muchas veces en nuestro caminar por un milagro vamos a encontrar personas, quizás en la misma iglesia, quizás en la misma familia, que marcan nuestras vidas, que nos hacen detener, hermano. Son usados por el enemigo para que nos detengamos, avanzar por nuestro milagro, avanzar por nuestro encuentro con Jesús. Y te lo digo por experiencia, hermano. Como padre viví una situación difícil con mi hija. Por 3 años, orando, llorando, hermano. No sabe cuánto he llorado por mi hija en esos 3 años. Lloré demasiado, hermano. Y llegó un momento donde mi esposa, porque mi hija no se movía, hermano, era como una muñeca. Si usted la soltaba, se soltaban sus brazos, hermano. Y llegó una noche donde mi hija estaba descontrolada, y lloraba y lloraba y lloraba. Y en la desesperación de mi esposa me decía, amor, ¿qué podemos hacer? Qué difícil para uno como padre en tener dinero, en tener fuerza, recursos, y no poder hacer nada por nuestro familiar que está padeciendo una enfermedad. Qué difícil para uno como persona querer algo, querer que Dios haga un milagro en nuestras vidas y no suceda, hermano. Y había aflicción en mi corazón, y yo no sé cuál es la aflicción que hay en tu corazón por estos años que tú has orado por un milagro en tu vida, hermano. Pero esa aflicción nos arropa, y en ese momento esa aflicción entró en mi corazón, el ver a mi esposa llorando, desesperada por un milagro en nuestra hija Scarlett, y el ver también a mi hija padeciendo esa enfermedad, hermano, y como padre no poder hacer nada. Hay situaciones en nuestras vidas, hermano, que el enemigo nos presenta para que tú y yo nos detengamos. Por eso la palabra de parte del Espíritu Santo de Dios: no te detenga en tu milagro, que nada que lo que el enemigo quiera presentar te detenga en tu milagro. Y esa noche me paré en fe. Esa noche dije: Jesús, aunque mis ojos no ven el milagro en mi vida, aunque mis ojos no puedan ver a mi hija sana, creo que tú la puedes sanar. Creo que tú la puedes sanar, hermano. Era mi convencimiento en mi corazón. Amén. Pero el enemigo te va a colocar personas en tu vida que van a marcarte con una palabra, para que lo que tú declaraste hoy, el día de mañana, tú lo retrocedas, tú no dejes. Y
Y se me presentó una situación difícil, hermano, en mi trabajo. Con ganas, con poder, con unción. Así como mi hermana Leremar, hermano, que predica a los trabajadores con poder y con unción. Hablarles de Jesús. Gloria a Dios. Y creí, hermano, de que Dios iba a sanar a mi hija. Pero cuando llegué al trabajo y veo a un compañero de trabajo inconverso, sin conocer a Jesús, y empiezo a hablarle de Jesús, mira, ahí está Jesús, el Dios que transforma y cambia tu vida. Dios va a transformar y cambiar tu matrimonio. Le estaba hablando de Jesús, le estaba hablando a este hombre inconverso de que hay un Dios todopoderoso que transforma y cambia las vidas, a un Dios de milagro, hermano, a un Dios de milagro. Pero cuando vamos en pos de nuestro milagro, la multitud quizás pueda decir palabras que marquen nuestras vidas. Y quiero compartir contigo la respuesta de este hombre inconverso usado por el enemigo. ¿De qué Dios me habla tú? Me lo decía con fuerza, hermano. Él estaba convencido de lo que me estaba diciendo, hermano. ¿De qué Dios me habla tú? ¿De qué milagro me hablas tú? De un Dios que transforma y cambia los matrimonios. Si tu hija padece una enfermedad y se arrastra, no vale nada. Tu hija está postrada en el suelo. Oye, iglesia, esa palabra transformó, tocó mi corazón y dio mi corazón como padre, hermano. Y como padre las orejas se me encendieron, hermano. Esa palabra hirió mi corazón como padre, no como cristiano, pero sí como padre. Tocó mi corazón y por dentro lloraba y lloraba y lloraba. El poder no responderle a ese hombre, porque yo estaba convencido de que ese hombre podía llegar a los pies de Cristo. Esas palabras hirieron mi corazón como padre, hermano. Pero cuando tú y yo no nos detenemos a escuchar la voz del enemigo, el enemigo puede decir la palabra que pueda decir. El enemigo pueda tener la intención de herir nuestro corazón, pero cuando tú y yo nos determinamos a caminar en pos de Jesús, nuestra historia se escribe, hermano. Quizá en ese momento el enemigo usó a ese hombre para marcar el corazón de mí por mi hija. Pero me determiné que aun cuando ese hombre dijo esa palabra, tenía que seguirle predicándole de Dios. Y la historia de mi hija Scarlett se escribió, hermano. 26 años atrás, ese hombre me decían esas palabras que hirieron mi corazón. Pero él no sabía de que hay un Dios todopoderoso, a un Jesús que vino a la tierra para mostrar su misericordia, para derramar su poder hacia la humanidad, para hacer milagros, porque así lo testifica la palabra. Y la historia de mi hija Scarlett se escribió en ese momento, cuando hice a un lado las palabras hirientes del enemigo y le creí a un Dios todopoderoso. Y en mi corazón declaré, aún cuando no veo el milagro en mi hija, llegará el momento que Dios se va a derramar. Hoy en día, iglesia, tú eres testigo que la historia de Scarlett, una hija de Dios, se ha escrito. Hoy tú eres testigo cómo el poder de Dios se ha derramado. Que para aquel entonces ese hombre decía, ella no camina, ella se arrastra, está postrada en el suelo. El Dios todopoderoso la hizo caminar. Ahora danza aquí para la gloria de Dios. Tú has sido testigo de cómo el poder de Dios se manifiesta. Ahora ella danza, ahora ella brinca. Y si tú crees esta palabra, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Hay una historia para tu vida. Hay una historia para ti que ha sido marcado por una persona para detenerte. Hay una historia para ti
A ti que el enemigo te tiene en depresión, a ti que el enemigo te ha hecho retroceder, a ti que el enemigo te ha hecho que te detenga. Hay una historia al final de tu vida por escribir de parte de Dios. Recibirás un milagro de parte de Dios. Fe anticipada, hermano. Creer antes de recibir tu milagro. Tú puedes creer, iglesia, de que hay un Dios sanador, de que hay un Dios de milagro. Tú puedes creer de que hay un Dios que puede hacer lo imposible, iglesia. Si tú lo crees, levántate de desánimo, levántate de la falta de fe. Deja de ver a la multitud para poder seguir avanzando. Esta mujer no veía a la multitud. Esta mujer no escuchaba las palabras hirientes de la multitud. Ella tenía como objetivo llegar a la presencia de Jesús, porque iba a recibir su milagro. Avanza. Tú que estás esperando un milagro, tú que estás orando por la sanidad de tu hijo, no desmaye, sigue orando, sigue declarando una palabra de sanidad sobre él, sigue viendo como Jesús, mas no lo vea como la multitud. Sigue creyendo, iglesia, por tu milagro, y verá cómo Dios escribe una historia en tu vida o en tu familiar o la situación que tú estás viviendo. Fe anticipada. Y segundo, hermano, que tenemos que aprender en esta mañana. Tú que estás orando por un milagro, tocar a Jesús de la forma correcta. Esta mujer avanzó hacia Jesús y ella lo tocó de la forma correcta. Mire lo que dice la palabra. La gloria sea para Dios. Cuando yo hablaba de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Hay una versión que dice el borde de su vestidura. Y el borde de la vestidura de Jesús para aquel entonces era el talit. Y el talit representa la vida de oración de Jesús. El talit representa para los judíos su vida de oración. Y en ese talit pude buscar y investigar. Estaban escritas los mandamientos del Señor. Y cuando una persona de oración se colocaba su manto, le estaba diciendo al pueblo de Israel: acuérdate de los mandamientos de Jesús, de Dios. Acuérdate lo que Dios hizo por ti. Le estaba diciendo a ellos: acuérdate de los mandamientos de Dios. Y el talit representa la vida de oración de Jesús. Esa mujer se determinó en ir a los pies de Cristo y lo tocó de la forma correcta. Tenemos que aprender a tocar a Jesús de la forma correcta. Muchas veces le oramos a Dios, pero no lo tocamos de la forma correcta. Cuando tú dudas, no lo tocas de la forma correcta. Cuando tú le prestas atención a la voz del enemigo, no tocas a Jesús de la forma correcta. Cuando tú ves como ven tus ojos carnales, pero no ves con los ojos de la fe, no tocamos a Jesús de la forma correcta.
Y esa mujer se determinó en tocar a Jesús de la forma correcta. Y dice que Jesús, voy a hacer una representación. Para los judíos, lo usaban el talit de color negro, pero Jesús lo usaba de color púrpura, pero no pude encontrar el color púrpura. Tan solo quiere hacer una representación de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, de cómo tocar a Jesús de la forma correcta. Y pude entender de que Jesús nos hace un llamado a nosotros como iglesia, a toda persona que está esperando un milagro, que está orando por una situación, de que aprendamos a tocar a Jesús de la forma correcta. La palabra nos enseña que era una multitud, todos tocaban a Jesús, mas esta mujer dice que se arrastró a los pies de Cristo. Para que esta mujer pudiera tocar a Jesús de la forma correcta, la posición del talit de Jesús, que representaba la vida de oración, tenía que ser de esta forma, para que el talit llegara hasta sus pies. Y dice que esa mujer se arrastró y tocó el talit. Otra versión dice el borde de su manto, y lo tocó en los pies. Era una multitud que quizás apretaba a Jesús. Era una multitud que quizás tocaba la vestidura de Jesús. Era una multitud que tocaba al maestro. Pero era una multitud que no lo tocaba de la forma correcta, hermano. Quizás muchas veces caminamos por un milagro como la multitud, tocando a Jesús de la forma incorrecta, dudando, viendo al enemigo, escuchando al enemigo, y estamos como esa multitud que empuja y no deja a Jesús hacer los milagros, y no deja a Jesús a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Muchas veces caminamos como la multitud, tocando a Jesús de la forma incorrecta. Esta mujer se postró, se arrodilló, se llenó de polvo, ensució su vestidura, se humilló, dejó la altivez en el suelo, hermano. Y al comienzo le decía, iglesia, de que Jairo fue el que fue a Jesús por un milagro. Y vemos la actitud de Jairo igual que esta mujer. Dice la palabra que Jairo fue a Jesús y se postró a sus pies. Quiero que usted pueda entender lo que el Espíritu Santo de Dios le está revelando. Un hombre importante, un hombre que era uno de los principales de la sinagoga, de la parte religiosa, era un hombre con un estatus espiritual, pero ese hombre se postró, dejó su orgullo a los pies de Cristo por un milagro. La forma de recibir nuestro milagro es tocarlo de la forma correcta, de humillarnos delante de la presencia, ir a los pies de Jesús, no tocar a Jesús en sus manos, no es tocar a Jesús en su rostro, es humillarnos a sus pies para que Él te pueda levantar y llevarte a su rostro. Esa es la forma correcta, humillarnos en la presencia de Dios para recibir su milagro. Es la forma correcta para que Dios te pueda levantar del suelo donde está postrado en la presencia de Dios, para levantarte y llevarte a su rostro para escribir tu historia. Amén. Yo no sé cuál es la forma, tú que estás clamando por un milagro, cuál es la forma tuya de orar ante la presencia de Dios. Quizás te falta humillarte más por tu milagro.
Quizás falta hacer como esta mujer, postrarte más y más, orar y orar y orar hasta encontrar tu milagro. Humillarnos en la presencia de Dios para que Dios nos pueda levantar. Esa multitud veía a esa mujer arrastrándose. Veían a esa mujer llegar a los pies de Jesús, humillada. ¿Cuántas personas hoy en día nos ven a nosotros postrados, humillados, en tristeza, en llorar a los pies de Jesús y dicen: mira cómo está, mira lo que está padeciendo? Pero ellos no entienden de que un día el Dios Todopoderoso nos levantará del suelo y escribirá una historia que va a bendecir a otras personas. Dios te va a levantar de la posición en que estás y va a escribir una historia que transformará y cambiará a otras personas. Y quiero hablarle a esas personas que están conectadas. Tú que has recibido una palabra de parte del enemigo que ha marcado tu vida. Quizá el enemigo te ha dicho que no te va a sacar de esa situación. Quizá en tu corazón el enemigo te ha ministrado que no vas a salir de la situación de droga que estás pasando. Quizás el enemigo te ha dicho de que no vas a recibir tu milagro. Yo te vengo a decir de parte de Dios: Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Iglesia, créelo. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Hay testimonio en la palabra. Y el Espíritu Santo lo trae a mi intelecto en este momento para recordarte de quién es Él. Para decirte que así como esta mujer no tenía esperanza, así como este matrimonio no tenía esperanza de recibir un milagro, yo lo hice, te dice el Señor. Yo soy el Dios de los milagros. Que aun cuando tú estás orando y han pasado 2 años y no has visto tu milagro, yo lo haré, dice el Señor. Así como Ana, que recibió el milagro, que era estéril, yo te daré tu hijo, te dice el Señor. Yo abriré tu matriz, yo te haré una mujer fértil, yo te haré a ti hombre, un hombre donde se escribirá que en ti habrá una generación poderosa, te dice el Señor. Así como Abraham, así como Sara recibieron su milagro, tú recibirás tu milagro. Así como Ana no tenía esperanza y yo pude hacer un milagro en su vida, yo lo haré, te dice el Señor. Antes que termine este año, tú recibirás tu milagro. Antes que reciba este año, yo me glorificaré. Y en el 2024 te dice el Señor, hablo proféticamente, y va a depender como tú lo creas, va a depender como tú lo recibas en tu corazón. En el 2024 Dios escribirá tu historia. Dios escribirá tu historia así como esta mujer. En el 2024 tú lucirás de lo que Dios ha hecho en tu vida. Caminarás como este hombre de Dios que te está testificando de que hay un Dios todopoderoso. En el 2024, proféticamente, si tú lo crees, el Espíritu Santo de Dios escribirá tu historia. Y así como Elio Escalón está parado en esta plataforma, hablando con convicción, con poder de un Dios todopoderoso, así como he testificado de que mi hija se escribió una historia de sanidad en su vida, ahora tiene propósito. Aun cuando la ciencia médica decía no va a caminar, Dios la hizo caminar. Aun cuando el enemigo había planeado un futuro para su vida de estar postrada en una silla de ruedas, quizás en una cama, Dios escribió una historia de hacerla una danzarina para su gloria. Porque cada vez que mi hija danza, se está escribiendo una historia en toda persona que no tiene esperanza, en toda persona que está esperando un milagro. Así como yo soy testigo, tú serás testigo del poder de Dios. Vea cómo Dios se manifiesta en tu vida. Dios es bueno, hermano. Y me encanta predicar. Me encanta, hermano. La gloria sea para Dios.
yo, hermano, nos determinamos a creer con una fe anticipada. Cuando tú y yo tocamos a Jesús de la forma correcta, recibimos nuestro milagro. Mire lo que le dijo Jesús. Entonces la mujer, temiendo y temblando, ella le está dando una respuesta a Jesús, porque Jesús decía: ¿quién me ha tocado? Porque el poder de mí ha salido. La multitud tocaba a Jesús, pero el poder salió para una mujer que lo tocaba de la forma correcta. Y él decía: ¿quién me ha tocado? Y mire lo que dice la mujer. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ven paz y quede sana de tu azote. Cuando tú le crees a Dios, el azote de tu vida se va. Esta mujer estaba recibiendo una palabra poderosa de parte de Dios. Tu azote se va. Tu azote, lo que te ha azotado por 12 años, eres libre. Yo no sé cuál sea tu azote. Quizás tu azote sea el alcohol, la droga, la depresión. Quizás tu azote sea tu familia con tantos problemas. Pero el Señor te dice: eres libre. Eres libre. Eres libre de tu azote. Eres libre de lo que el enemigo ha levantado en tu vida. Eres libre, te dice el Señor. Eres libre. En este momento eres libre. Créelo. Tú que estás orando por un milagro, el Señor te dice: eres libre de tu azote. Lo que te está azotando, yo lo derribo, te dice el Señor. Lo que el enemigo ha levantado para azotar tu vida, yo lo disipo, te dice el Señor. La palabra declarada por Jesús para una mujer que creyó en Él. Si tú has creído en esta palabra, si esta palabra ha tocado tu corazón, si esta palabra te ha levantado otra vez tu ánimo de seguir luchando, si esta palabra ha transformado y cambiado tu forma de ver a Jesús, el Señor te dice: yo haré un milagro en tu vida. Tu azote ya no está. Eres libre de tu azote, te dice el Señor. Eres libre de tu enfermedad, te dice el Señor. Eres libre por el poder de la palabra, te dice el Señor. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Si tu azote ha sido la enfermedad, la depresión, la tensión, el corazón, tus órganos, eres libre, te dice el Señor. Recibe la sanidad de parte de Dios. Y a ti que me estás escuchando, a ti que el enemigo te ha azotado, a ti, querida persona que te conectaste, tú que estás en depresión, tú que el enemigo por muchos años te ha azotado, yo vengo a hablarte de Jesús de Nazaret. Así como esta mujer de flujo de sangre, el enemigo te ha puesto en ese mismo lugar. Pero yo te digo en esta mañana, Jesús te hace libre de tu azote. Tan solo le tienes que entregar tu vida a Jesús. Y si tú quieres ser libre de tu azote, si tú quieres ser libre del alcohol, la droga, la depresión, el desánimo, di conmigo esta oración y di: amado Jesús, hoy me arrepiento de mi pecado. Hoy te entrego el azote en mi vida para que tú me hagas libre. Hoy entrego mi corazón y mi vida para que tú traigas libertad a mi vida, para que tú escribas una historia en mi vida, para que tú me hagas en el día de mañana un hijo de Dios. Di conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado y hoy te acepto
como mi Señor y mi Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. A ti te digo, iglesia, tú que estás esperando por un milagro, quiero que te levantes de tu silla. Tú que estás esperando un milagro y pidiéndote los salmistas